Todos veis en la pizarra que aparece la presentación entrevista de descripción de puestos de trabajo. Bien, el objetivo de esta videoconferencia fundamentalmente es, aparte de resolver alguna duda que podáis tener sobre lo que es el análisis y la descripción de puestos de trabajo, es explicaros más a fondo una de las herramientas que se utiliza con mayor frecuencia en el análisis de la descripción de puestos de trabajo, que es la entrevista de descripción. Ese es uno de los objetivos, daros a conocer un poquito más a fondo para qué sirve y cómo la podéis llevar a cabo. No obstante, yo voy a empezar haciendo una pequeña descripción de lo que son las diferencias que hay entre análisis, a nivel sobre todo terminológico, de análisis y de descripción de puestos, dado que eso en muchas ocasiones se confunde. Si veis en la parte de contenidos, comenzaremos haciendo una breve descripción de lo que son las definiciones, para luego pasar a lo que son los métodos para hacer o llevar a cabo el análisis de puestos de trabajo. Y fundamentalmente lo que me voy a centrar en toda la videoconferencia es más en la parte de entrevista de descripción. Bien, empezamos haciendo una breve definición de lo que es análisis de puestos y lo que es la descripción de puestos de trabajo. El análisis de puestos de trabajo, como bien explica en la transparencia, es el procedimiento que vamos a utilizar para obtener la información acerca de los puestos. Principalmente nos vamos a centrar en el contenido del puesto de trabajo, en las funciones que el puesto debe realizar y en aspectos y condiciones que rodean al puesto de trabajo. Yo siempre digo que el análisis de puestos de trabajo en el mundo de los recursos humanos es la piedra angular, porque, como habréis visto ya en los apuntes, nos ayuda a muchísimos procesos y va a ser también la base de muchas de las herramientas que vamos a utilizar en el área de recursos humanos. Fijaros, la diferencia es que la descripción de puestos de trabajo es la exposición, es el documento, esa exposición detallada, estructurada, ordenada que tenemos y que solemos realizar tras haber hecho un buen análisis de ese puesto o de esos puestos de trabajo. Realmente muchas veces no hablamos de análisis, sino que directamente decimos vamos a hacer una descripción de puestos, pero en el término más científico lo tenemos que llevar a diferenciar lo que es el análisis de lo que es realmente la descripción, porque la descripción, como ya os digo, es la exposición detallada de todo ese trabajo que hemos estado realizando a través del análisis de puestos. En la descripción vamos a hacer sobre todo describir las actividades, las responsabilidades inherentes al puesto de trabajo, así como las características más importantes de ese puesto en relación a las condiciones, a los riesgos de seguridad. Como veis, nos va a servir el análisis para un montón de cosas en el mundo de los recursos humanos. Os detallo también algo que a veces también se confunde y que es el tema de la especificación del puesto. Normalmente suele ir en concordancia o debe aparecer en lo que es la descripción de puestos de trabajo, pero no queda claro. Es decir, mucha gente confunde qué es esto de la especificación del puesto. Pues fijaros, no es ni más ni menos que es lo que se utiliza cuando vamos a publicar un anuncio en prensa. No solo nos fijamos en toda la parte de la descripción que nos dan si somos consultores o que estamos manejando en el mundo empresarial, sino nos tenemos que fijar en aquellos aspectos o cualidades que tiene que de alguna manera cubrir las personas que van a ocupar esos puestos de trabajo, es decir, cualidades personales, características, capacidades,
experiencia, todo lo que conlleva más desde el punto de vista personal, y es en lo que yo me voy a tener que fijar cuando realice bien una selección o bien cuando lleve a cabo todo un tema muy vinculado con el desarrollo profesional o para los temas de formación. Esos son sobre todo las especificaciones de los puestos de trabajo. Muy bien, seguimos avanzando un poquito más y vamos a entrar brevemente a saber qué es lo que tenemos que buscar cuando tenemos que llevar a cabo un análisis de puestos de trabajo. Lo primero que tenemos que tener claro es que en el análisis de puestos de trabajo nos tenemos que detener en cómo se hace, qué acciones se tienen que desarrollar, qué tiene que hacer el empleado para para desempeñar las funciones que tiene asignadas y los métodos de trabajo que va a utilizar. Muy bien. Otra de las cosas que yo tengo que analizar es con qué se hace, es decir, qué utensilios, qué materiales, qué instrumentos, qué equipos son los que va a utilizar las personas que ocupen ese puesto de trabajo para desarrollar correctamente las tareas. Cosas también que tenemos que analizar y que son fundamentales son las relaciones interpersonales, es decir, con quién se vincula, con quién se relaciona ese puesto de trabajo. Si es un puesto de trabajo que se está desarrollando por varias personas o es un puesto de trabajo con carácter individual. Además tenemos que comprobar cuáles son los flujos, las relaciones de comunicación que hay a la hora de desarrollar las tareas, no solo internamente en la compañía, sino también con quién se relaciona a nivel exterior, clientes, proveedores, es decir, todas las comunicaciones que se van a producir en ese puesto de trabajo. Otro aspecto a analizar es dónde se hace, dónde se desarrolla ese puesto de trabajo. Y ahí lo que estamos buscando fundamentalmente es temas que van muy vinculadas con la ubicación, con las condiciones de trabajo, con la seguridad, higiene y con condiciones ambientales donde se desarrolla la tarea. Bien, voy a seguir un poquito avanzando en lo que os estaba explicando. Un momentito, por favor. Bien, me comenta otra compañera que tampoco ve. No sé si me estáis hablando acerca de que no veis la presentación o que no veis las pizarras. Por favor, darme un poquito de feedback con estos temas, porque sí que es interesante que veáis la presentación que os he colgado en el pizarrón número 1. ¿Todos veis bien la pizarra y la presentación que os he colgado? Bien, todavía no he colgado nada en la segunda pizarra. ¿Todos veis la presentación en la primera pizarra? ¿Alguno tiene algún problema? Vale, perfecto. Veo que todos me estáis dando feedback de que estáis viendo muy bien la presentación en la primera pizarra. Pues seguimos con la videoconferencia. Si tenéis alguna pregunta al respecto de lo que os estoy explicando, para que no nos perdamos, la resolvemos. Tenemos ahí como media hora para resolver dudas o todas las preguntas que me queráis realizar, ¿de acuerdo? Muy bien, os estaba hablando de la información que tenemos que analizar acerca de sobre todo las condiciones ambientales. Bien, otro aspecto es ¿para quién se hace? ¿Qué departamentos este puesto de trabajo o los puestos de trabajo que en cuestión estamos analizando, de quién dependen? Como vais a ver, lo primero que tenemos que tener claro es el puesto de trabajo en cuestión que analizo
o los puestos de trabajo que voy a analizar, cómo están ubicados en el organigrama general de la organización. Eso es lo más importante, porque de ahí va a partir un poco la información, sobre todo cuando hay varios puestos que son comunes, de cuáles son los que selecciono a la hora de hacer el análisis o cuáles son los que no voy a tener que realizar el análisis. ¿De acuerdo? Muy bien. Fijaros, un aspecto fundamental que tenemos que tener en cuenta es saber cuál es la misión, no solo las funciones y las tareas del puesto de trabajo. Lo más importante y que va a servir como base no solo para las personas que estamos trabajando en recursos humanos, sino para los mandos intermedios y para los propios trabajadores, es conocer la esencia de su puesto de trabajo, cuál es la misión de este puesto de trabajo y cómo va a impactar ese puesto de trabajo en la cadena de valor de la compañía. Para eso lo primero que tenemos que determinar es la misión del puesto de trabajo. Es una de las preguntas fundamentales que luego vamos a ver a la hora de analizar qué preguntas son las que yo tengo que realizar en esa entrevista. Cuando se hace, es importante, os vais a dar cuenta que el analista o si vais a llevar a cabo un análisis del puesto de trabajo, hay que ver todo el ciclo, desde horarios. También es importante, cuando estamos definiendo las funciones de los puestos de trabajo, la cantidad que cada función nos lleva, porque eso también, a la hora de analizar los flujos de trabajo, nos va a dar pautas, sobre todo si queremos hacer una buena planificación de los puestos. El conocer la cantidad de tiempo que lleva la tarea o las funciones con el conjunto de tareas. Muy bien, seguimos avanzando un poquito más y otro aspecto a tener en cuenta es qué dificultades, qué exigencias implica el desarrollo de esas tareas del puesto de trabajo, así como los requisitos en cuanto a actitudes con C y actitudes con P. Eso va a ser la base angular, sobre todo en los procesos de selección y en los procesos también de desarrollo de los trabajadores en las empresas. Muy bien. Pasamos la siguiente transparencia y aquí hablamos de cuál va a ser la información importante en la descripción de los puestos de trabajo. Mirar, yo durante muchos años he estado trabajando, aproximadamente unos 20 años, como responsable de una gran empresa dentro del sector del transporte y por mi experiencia me ha tocado en muchas ocasiones tener que no solo hacer el análisis, sino revisar las descripciones de puestos de trabajo. Para ello yo tenía dos maneras de proceder. Es lo que llamamos hacer una descripción muy específica del puesto de trabajo o hacer una descripción más genérica. En el mundo empresarial, cuando te toca sobre todo revisar, yo las revisaba anualmente todas las descripciones de la compañía, es muy difícil a veces tener que hacer una descripción específica. Es decir, una descripción específica es todo lo que aparece en la transparencia número 6. Identificar el puesto de trabajo, incorporar el organigrama, la misión del puesto, responsabilidades y obligaciones, relaciones, criterios de desempeño que me van a servir sobre todo para luego llevar a cabo las evaluaciones de desempeño, condiciones de trabajo y ambiente. Cuando todo esto normalmente se suele hacer cuando tú haces tus primeras descripciones o si el puesto cambia sobre todo en sus funciones. Pero cuando tenéis que llevar a cabo las revisiones anuales, yo os aconsejo realizar lo que se hacen descripciones más genéricas. Son descripciones muchísimo más pequeñas en cuanto al contenido que tiene que aparecer. ¿Y cuál es el contenido real que tiene que aparecer? Pues
yo en el conjunto de todas las descripciones tenía por cada una de ellas la definición, las tareas más importantes de ese puesto de trabajo, el campo de aplicación y sobre todo las especificaciones en cuanto a las condiciones de trabajo. Si os dais cuenta es como mucho más breve, pero eso va a ser mucho más fácil, sobre todo a la hora de llevar a cabo las revisiones anuales de los puestos de trabajo. Muy bien. ¿Para qué vamos a usar la información del análisis de puestos de trabajo? Fijaros, eso es algo que tenemos que tener muy claro a la hora de llevar a cabo nuestro análisis de puestos. Saber cuál es el objetivo que yo quiero conseguir cuando tengo que analizar un puesto de trabajo. Es para mí el requisito imprescindible, porque lógicamente si yo quiero, por ejemplo, llevar a cabo un análisis retributivo, quizás el análisis del puesto de trabajo tiene que ser mucho más exhaustivo, porque lógicamente si además va vinculado a la valoración del puesto, pues tengo que analizar muy en profundidad todo, absolutamente todo lo que conlleva ese puesto de trabajo. Pero si realmente lo que quiero es utilizar la información para hacer selección de personal, el análisis no tiene que ser tan minucioso, o no tengo que invertir tanto tiempo en llevar a cabo el análisis de puesto de trabajo. Por eso es importante, como os comento, el tener un objetivo claro a la hora de hacer o de llevar a cabo el análisis y la posterior descripción del puesto de trabajo. Normalmente se suele utilizar en todo lo que os pongo en la transparencia, imprescindible desde luego para la selección de personal, para la formación, va a ser la piedra angular, es lo que me va a permitir saber hacia dónde tengo que encaminar mis esfuerzos a la hora de llevar a cabo todos los planes de formación. Como hemos visto anteriormente, para la evaluación del rendimiento, pues igual, cuáles los requisitos mínimos y cuál es el requisito máximo de ese puesto de trabajo, y me va a orientar sobre todo en cómo voy a hacer la evaluación de mis trabajadores. Para la valoración de puestos, como sabéis, la valoración de puestos es la antesala que se utiliza sobre todo para las retribuciones. Pues fundamental, no puedo hacer una valoración de puestos si no tengo hecha un buen análisis de ese puesto de trabajo. Se utiliza mucho en el mundo de la prevención de los riesgos laborales, porque ahí estamos analizando todo lo que conlleva el puesto desde el punto de vista de la seguridad y de la salud laboral. Y sobre todo para trazar las trayectorias en los planes de carrera, en el desarrollo humano. Fijaros que el análisis de puestos no es algo que solo incumba a recursos humanos. El análisis o la información del análisis de los puestos de trabajo va a ser beneficioso para toda la organización en general. Principalmente quien más lo va a utilizar va a ser recursos humanos para todas las herramientas, para todas las estrategias que tengamos que trazar y diseñar. Pero también va a ser muy importante para el directivo y el mando intermedio, porque le va a arrojar mucha información, sobre todo a la hora de equilibrar las cargas de trabajo, ni que decir tiene en el ámbito de la seguridad y de la prevención de los riesgos laborales, sobre todo a nivel de pues valorar el nivel de carga física, carga emocional, para todos los temas de estrés, salud laboral. Pero fijaros, voy un poquito más allá, incluso para el propio trabajador. El hecho de conocer cuál es la misión de su puesto de trabajo, cómo impacta en la compañía el realizar o el poder desempeñar ese puesto de trabajo, le va a ayudar en la motivación, le va a ayudar a entender mucho más qué se requiere de él, le va a ayudar incluso a la hora de obtener logros y objetivos en los puestos de trabajo. Como veis,
es una información muy interesante, ciertamente muy tediosa a la hora de lograrla porque se invierte mucho tiempo, Vais a ver que se utilizan distintas herramientas y muy importantes todas ellas, pero que es un trabajo muy preciso y que requiere mucho esfuerzo. Muy bien. Seguimos avanzando un poquito más y antes de adentrarme en lo que es la entrevista de análisis de puestos de trabajo, pues como veis en la siguiente transparencia os he desarrollado un poquito lo que son los pasos. Fijaros, lo más importante, como os decía hace unos minutos, es saber identificar el objetivo que tiene el análisis del puesto de trabajo. ¿Para qué voy a utilizar yo esta información? Porque dependiendo del objetivo, pues voy a utilizar unas herramientas u otras. Voy a invertir más o menos esfuerzo en llevar a cabo el análisis del puesto de trabajo. Antes de llevar a cabo en sí lo que es el análisis, es importante revisar la información que ya la organización tiene. De hecho, incluso cuando se llevan a cabo, como yo en los inicios, cuando tuve que hacer todo el proceso de descripción de puestos de trabajo de esta compañía en la que estuve trabajando, pues antes de llevar a cabo todo el proyecto, lo que hice fue recabar toda la información que tenía acerca de la empresa para nutrirme y saber qué puestos eran repetidos, cuáles eran los más importantes. Es decir, sobre todo fue fundamental conocer el organigrama, los diagramas de proceso y toda la información que ya hubiese de alguna manera informal sobre los puestos de trabajo. Eso nos va a dar sobre todo una visión de conjunto en aquellos casos en los que además tengamos que desarrollar todo un proyecto de análisis completo de la organización. Lo más normal en la actualidad a veces es analizar puestos de trabajo como muy concretos, bien porque han sido de nueva creación, bien porque han cambiado tareas o bien porque se necesita para una estrategia o crear alguna herramienta concreta de recursos humanos. Bien, una vez que yo ya tengo toda la información, lo que es importante es recabar, seleccionar cuáles son las posiciones representativas para analizarlas. Daros cuenta que a veces existen puestos que parece que son iguales, pero que en el fondo son puestos diferentes. Tengo que tener muy en cuenta si lo que quiero hacer es un análisis de puesto por puesto o de familias de puestos, porque a veces, o bien por invertir dinero de la propia organización cuando os toca analizar toda una organización en concreto y se encarece mucho lo que es en sí el proyecto, tenéis que ir a familias de puestos. Lo ideal, y yo siempre lo recomiendo, es desde luego hacer todos los puestos de la organización, elegir, si no es así, los más representativos o aquellos que tienen un impacto mayor en la cuenta de resultados. Una vez que yo ya tengo seleccionado qué puestos son los que tengo que analizar, pues el siguiente paso es analizar qué personas o seleccionar. Sobre todo, normalmente ahí nosotros no vamos a ser las personas que vamos a determinar quién va a ser el que va a llevar a cabo o el que va a participar en el proyecto de análisis de puestos de trabajo, pero sí que vamos a asesorar al directivo o a los mandos intermedios en qué personas son las más adecuadas para que realicen ese análisis de puestos de trabajo. Es importante, por tanto, que una vez que ya están determinadas, pues que nos pasen información acerca de las personas o de los empleados que están ejercitando o llevando a cabo ese puesto de trabajo. Eso nos va a ayudar también, sobre todo a nivel de cultura, a posicionarnos, a un poquito saber cómo vamos a llevar a cabo nuestras
entrevistas, porque lo primero y más importante es crear un clima de trabajo pues que sea muy idóneo. Bien, esto entonces lo que vamos a hacer es revisar la información, verificar también, una vez que nosotros ya hemos llevado a cabo nuestras entrevistas o la metodología que estemos utilizando, toda esa información que yo he recabado y que yo he descrito la tengo que de alguna forma verificar, chequear con el trabajador y con el superior, bien de que lo he descrito correctamente o bien que me pueda faltar algo de información. Entonces, otro de los pasos importantes es cuando hemos terminado nuestro análisis, inmediatamente de llevar a cabo es hacer la descripción por escrito y que eso se revise por el trabajador y por el superior. Y por último es, como yo suelo decir, poner en bonito todo lo que son los puestos de trabajo o el puesto de trabajo, la descripción como tal. Normalmente yo suelo siempre acompañar a la descripción del puesto lo que es la especificación, que eso me va a ser súper útil a la hora sobre todo de hacer la selección o hacer incluso las trayectorias de los puestos de trabajo. ¿Qué tal vamos? ¿Bien de momento? Muy bien. ¿Qué métodos de recogida de información tenemos? Fijaros, hay muchos métodos para obtener la información en el análisis de puestos de trabajo. Nosotros nos vamos a centrar en la videoconferencia, en lo que es la entrevista en sí, pero no por ello hay que olvidar la observación. Por ejemplo, para mí uno de los métodos más útiles suele ser el cuestionario y fundamental la lista de chequeo. ¿Por qué la lista de chequeo? Porque la lista de chequeo me va a hacer que cuando yo llegue a mi entrevista compruebe que no he olvidado nada de lo que tengo que investigar, bien en la observación o bien en la entrevista. Es importante que os hagáis una lista de todo aquello que tenéis que analizar. Ahora sí que me voy a ir al pizarrón número 2 para que veáis, os he elegido un cuestionario al azar. Hay muchos tipos de cuestionario, pero este es uno de los más completos que yo he encontrado y que es muy similar al que yo utilizo cuando tengo que hacer proyectos de análisis de puestos de trabajo. Voy a cargar la pizarra número 2 y ahora me decís si la podéis ver, ¿vale? Un momentito, por favor. Bien, todos os vais a la pizarra número 2 y me decís, por favor, me dais reporting de si veis un cuestionario que tiene 13 hojas y donde aparecen, pues, para que veáis un poquito todo lo que conlleva el análisis. ¿Se ve, verdad? Bien, me estáis dando feedback de que se ve bien. Bueno, pues como veis, este es un cuestionario tipo. Este cuestionario yo, fijaros, incluso lo suelo llevar a la entrevista porque me parece súper útil. Todo depende de lo que os he comentado anteriormente, de si realmente yo voy a necesitar un análisis tan en profundidad como aparece aquí en el cuestionario que estáis viendo, o a lo mejor lo que voy a realizar es, o voy a seleccionar alguna de las partes de este cuestionario. Lo ideal, como os digo, es que a vuestra entrevista, o si estáis haciendo, ahora me voy a la pizarra número 1, ya os diré nuevamente cuando nos tengamos que ir a la pizarra número 2. Lo ideal es que, como os digo, tengáis un cuestionario y una lista de chequeo y que la llevéis realmente a la entrevista, porque eso os va a dar mucha seguridad de que no vais a olvidar absolutamente nada a la hora de llevar a cabo vuestro análisis. Como veis, tenemos otro tipo de métodos. Documentación propia del puesto de trabajo. Esto se lo soléis pedir a recursos humanos.
que os den toda la documentación, o si hay departamento de organización, que hay muchos analistas en ese tipo de departamentos, que os den la máxima información de los puestos de trabajo, porque os va a ayudar mucho a situaros, incluso a que no tengáis que en la entrevista estar haciendo o realizando tantas preguntas. Aquí si veis aparece diario de trabajo, y me diréis, bueno, ¿y esto del diario de trabajo qué es? Pues fijaros, el diario de trabajo, sobre todo cuando son puestos donde hay tareas muy repetitivas, es un diario que se le sugiere al trabajador que realice durante un tiempo, para que vaya anotando, es como un autocuestionario, anotando todas las tareas que realiza cada día y el tiempo que le lleva a cada tarea. Es una forma también de obtener información, sobre todo muy útil a la hora de hacer, como os digo, jornadas laborales, planificación de puestos, y da muchísima información. Y veis un último, como veis al final, veis es otro de los métodos que yo también utilizo mucho, sobre todo, fijaros, si tengo que realizar gestión por competencias, que son lo que se llaman los paneles de expertos o los grupos de expertos, porque aquí sobre todo voy a tratar muchos temas que están vinculados con las exigencias de los puestos de trabajo. Entonces, es un grupo de personas que están ocupando los puestos de trabajo. Se suele invitar lógicamente al responsable, al supervisor, y se habla sobre todo de aquellas necesidades desde el punto de vista de requerimientos que tiene el puesto de trabajo. Todo ello lo vamos a utilizar sobre todo para diseñar los diccionarios o el diccionario de competencias. Va a ser muy útil sobre todo para la gestión de competencias. Bien, nos vamos a adentrar en lo que es la entrevista en sí. ¿Vale? El objetivo, como veis, es sobre todo obtener información. Obtener información sobre el puesto o el grupo de puestos que tenéis que analizar. En esa entrevista puede ser o bien grupal o bien individual. Normalmente cuando yo utilizo una entrevista individual o cuando utilizamos una entrevista grupal, se suelen utilizar fundamentalmente las entrevistas individuales para aquellos puestos de trabajo que son muy críticos, sobre todo mandos intermedios y directivos. Cuando son ya puestos más técnicos o puestos base, se suelen hacer entrevistas grupales, porque es mucho más rápido y a la vez varias personas están rellenando el cuestionario. Aquí sí que es fundamental utilizar el cuestionario, porque son ellos los que vosotros vais a ser las personas que vais a dirigir toda esa reunión, pero cada una de las personas está rellenando un cuestionario tipo donde, bueno, pues el cuestionario que ahora nos vamos al pizarrón número 2 es un cuestionario como el que veis en la pizarra. Si os dais cuenta, yo lo que hago es que reúno no más allá de 8 personas, porque manejar grupos muy grandes es complicado. Yo sugiero que sean en torno no más de 8 personas, 6 o 8 personas son grupos bastante productivos. Entonces lo que yo voy a dar es un cuestionario a cada una de las personas con las cuales yo voy a estar trabajando, y lo que yo voy a ir es ayudándoles a rellenar, a describir, a hacer el análisis del puesto de trabajo. La diferencia, si os dais cuenta, y ahora voy a la pizarra número 1, si os dais cuenta con la entrevista individual, es que yo estoy llevando a cabo una serie de preguntas y estoy escribiendo bien en el formulario o bien en un cuaderno de campo toda la conversación que estamos manteniendo. Últimamente, para no perder, sobre todo con aquellos puestos
que son vitales y difíciles a veces de analizar, como puede ser la cúpula directiva o directivos de segundo nivel, mandos intermedios, se permiten las grabaciones. Se solicita permiso y bien una grabación en vídeo a través de otro sistema se suele hacer. Es una forma, sobre todo con aquellos puestos de mayor dificultad, de que no olvidéis nada y de tener la seguridad de que lo hemos registrado todo. Bien, los objetivos de la entrevista, como os decía al inicio, son fundamentales tener muy claros. ¿Por qué? Muy claros para vosotros y muy claros a la hora de transmitir a la persona que estáis llevando a cabo o con la que estáis trabajando qué es lo que queréis conseguir con ese análisis de puesto de trabajo. Daros cuenta que uno de los riesgos de la entrevista, una de las dificultades, es que a veces las personas conciben la entrevista como que se les está evaluando, cuando realmente no es así, pero es una de las dificultades que tiene, aunque sea con un simple formulario. De hecho, una de las desventajas que tiene es que a veces, si no lo explicamos bien, las personas no hacen realmente el análisis de su puesto de trabajo, sino se están analizando o incluso proyectan cómo ellos deberían ser en ese puesto de trabajo. Esto también suele suceder con los supervisores, que muchas veces no suelen ser excesivamente objetivos, sino que a veces nos describen lo que les gustaría que sus empleados desarrollasen en ese puesto de trabajo. Con lo cual, por eso es tan importante verificar que lo que realmente estamos registrando corresponde con lo que realmente es el desarrollo del puesto de trabajo. Para eso yo siempre sugiero que hay que utilizar varios instrumentos, es decir, no solo la entrevista, sino, si el proyecto nos lo permite, o si somos desde recursos humanos, es decir, internamente estamos realizando el proyecto, hacer observación in situ en el puesto de trabajo para comprobar realmente que lo que nos han estado explicando es lo que se está llevando a cabo en el puesto de trabajo. Bien, una vez que ya tenemos detectado cuál es el objetivo, es importante pues identificar también qué personas son las que vamos a seleccionar o se va a seleccionar a la hora de entrevistar. Aquí yo tengo dos criterios. Normalmente en los libros aparece como aquellas personas, es decir, se nos sugiere que seleccionemos aquellas personas que, tienen un desempeño muy bueno en su puesto de trabajo. Para mí los criterios básicos es que sean personas que conozcan lógicamente a fondo el puesto de trabajo, que sean bastante objetivas y que sepamos que van a colaborar en este proyecto tan importante para la compañía. Y a nivel de requerimientos, yo elegiría no solo aquellas personas que destacan en el puesto de trabajo, sino también aquellas personas, o bien porque tienen poquita experiencia o porque su desempeño es un poquito menor, que también participen. ¿Por qué? Porque eso me va a dar opción a identificar cuáles son las exigencias máximas en el puesto de trabajo y cuáles son los requisitos mínimos que yo tengo que tener en cuenta a la hora, pues por ejemplo, de seleccionar a una persona. ¿Quién selecciona? Pues fijaros, nosotros no somos quien seleccionamos a las personas que van a participar en el proyecto. Importantísimo desde luego implicar a la cúpula directiva en todo el proyecto de análisis y descripción de puestos de trabajo, porque daros cuenta que nos va a llevar mucho tiempo. A veces son proyectos que tardan más de un mes en desarrollarse, sobre todo cuando hay que analizar toda la compañía, con lo cual vamos a tener también que utilizar muchos recursos humanos por parte de ellos, y la implicación tiene que ser máxima. Nosotros les debemos asesorar qué personas son las más adecuadas, pero lógicamente las personas son seleccionadas por la propia empresa. Es importante recalcarles
que no elijan, porque suelen elegir, como el mando intermedio también a veces proyecta ciertos miedos a la hora de hacer el análisis de puestos, seleccionan a aquellas personas más de su confianza. Es importante decirles a los responsables que la objetividad tiene que ser lo que va a marcar la diferencia de hacer un buen análisis de puesto de trabajo, y que elijan a aquellas personas que realmente van a colaborar y nos van a ayudar más en una descripción o en un análisis objetivo. Importante también, fijaros, aunque parece una tontería, el lugar donde se van a llevar a cabo la realización de las entrevistas. Es aconsejable que no se realicen, si es una entrevista one-to-one, es decir, individual, en el mismo puesto de trabajo. Es preferible llevarle a un entorno diferente. Lógicamente, si son entrevistas grupales, pues un sitio donde sea cómodo y donde no haya interrupciones. Como veis, aparece en la transparencia que existen distintos tipos de entrevista, desde entrevistas muy estructuradas a entrevistas más abiertas, individuales o grupales. Mi consejo es que utilicéis entrevistas estructuradas, que llevéis a cabo, como os he dicho, un itinerario de preguntas o bien un formulario, como el que aparece en la pizarra número 2. Que tengáis controlados todos los materiales, recursos humanos, no solamente recursos materiales, sino humanos que vais a necesitar a la hora de llevar a cabo todo el proyecto. Protocolos, si vais a utilizar vídeo o algún medio para hacer las grabaciones de voz. Bien, en los tipos de entrevista, como os comentaba, las entrevistas abiertas realmente no son tales entrevistas abiertas, porque mi consejo es que no se lleven a cabo entrevistas que no estén pautadas. Siempre, aunque sea una entrevista no estructurada a través de un formulario, siempre debéis llevar un pequeño guión que os permita tener en cuenta todo lo que tenéis que analizar y todo lo que tenéis que registrar. Yo soy muy sistemática a la hora de hacer el análisis de puesto de trabajo, y por eso, si os dais cuenta, aquí aparecen como 3 tipos de entrevistas en las estructuradas, o yo así al menos os las he hecho diferenciar. Hablamos de entrevista exploratoria, cuando es la primera entrevista, es aquella entrevista que vamos a utilizar para obtener información amplia y general sobre el puesto de trabajo, el contenido del puesto de trabajo. Es la primera entrevista que vamos a tener, bien individual o colectiva. Luego vamos a llevar a cabo, es importante llevar a cabo una entrevista de verificación. Me diréis, pues si tenemos que hacer tantas entrevistas vamos a consumir mucho tiempo. Eso es cierto, fijaros, hacer un análisis de puestos, sobre todo cuando lo vamos a utilizar para las valoraciones, como os he dicho, es una de las dificultades, conlleva mucho trabajo, pero es importante hacerlo así, porque si no, luego la valoración no se va a llevar a cabo con el rigor que es necesario. Cuando son puestos ya que son de revisión o puestos en los cuales se ha cambiado alguna función, no hay que ser tan sistemáticos. A lo mejor con una entrevista exploratoria y una entrevista de verificación es suficiente, pero cuando son puestos de nueva creación o cuando hay que hacer todo el proyecto de una organización entera, es aconsejable utilizar estos 3 tipos de entrevista. Como veis, la entrevista de verificación es el chequeo y comprobación de que no nos hemos olvidado ningún aspecto. Esto se suele hacer posteriormente, así habéis tenido, por ejemplo, vuestra primera entrevista exploratoria y luego decidís hacer una observación in situ del puesto de trabajo, pues cuando ya veis que tenéis mucha más información, volvéis a tener, esta es mucho más breve, lógicamente, una entrevista de verificación. Y termináis, o imaginaros que se os ha quedado alguna cosa
que no la entendéis suficientemente bien, porque a veces es complicado, sobre todo si os toca hacer hacer análisis de puestos de sectores muy diferentes. No es lo mismo que trabajar en tu misma empresa, que como que todo es mucho más fácil de entender. Y por último tenemos una entrevista de seguimiento. La entrevista de seguimiento, lo que realmente estamos haciendo es que nosotros ya le hemos pasado la descripción redactada al puesto de trabajo, al supervisor y a la persona que ha estado colaborando con nosotros a la hora de sacar toda la información, y lo que hacemos es que realmente verificamos que está bien redactada, que no hay nada incongruente. ¿De acuerdo? O sea que, como veis, son distintas entrevistas con distintos objetivos. Aquí aparece lo que se llama una entrevista semiestructurada. La semiestructurada viene a ser, bueno, pues un poco lo que os decía. Está en línea con la utilización de ese guión, ese pequeño guión, y sobre todo, bueno, pues que podáis llevar a cabo preguntas más abiertas. Para mí, de verdad, y os lo digo de muchos años de experiencia, prefiero utilizar entrevistas estructuradas, y ni que decir tiene cuando son grupos de trabajo de varias personas realizando conjuntamente el análisis de puesto de trabajo. Y bueno, por último, la entrevista de grupo, que ya os la he comentado. Bien, aquí os he hecho un pequeño guión de las preguntas más frecuentes. Este guión lógicamente va a ir muy en consonancia con el objetivo que nosotros queramos conseguir de la entrevista. Si os dais cuenta y nos vamos a las anteriores entrevistas, pues el primer guión, o sea, el guión que aparece aquí, está más en consonancia con lo que es la entrevista exploratoria. Bueno, os he puesto una serie de preguntas imprescindibles. Desde mi óptica, son las preguntas que yo en el guión las tengo como sí o sí. Luego ya podéis incorporarle, sobre todo hacer mucho hincapié en aquellos aspectos que a lo mejor no entendéis suficientemente bien. Pues desde cuál es el puesto que se ocupa, principales deberes, funciones, tareas, lugares, ni que decir tiene los requisitos. Aquí incluso podéis realizar un montón de preguntas más, porque esto sí que es fundamental que lo tengáis muy claro, porque os va a ayudar sobre todo a la hora de elegir aquellas competencias que deben ser asignadas a cada puesto de trabajo. Sobre todo para trabajar la gestión por competencias, todas aquellas preguntas que os ayuden a analizar la experiencia, las capacidades, la formación, van a ser imprescindibles. Actividades, responsabilidades, exigencias, si os dais cuenta. Bueno, aquí tenéis toda una serie de baterías, o sea, una batería de preguntas, de aquellas que yo desde luego considero que las vais a necesitar, y luego todas aquellas que se os vayan ocurriendo. No os preocupéis si tenéis que realizar muchas preguntas. Fijaros, los análisis más difíciles son los puestos sobre todo de directivos. Ahí os aconsejo que tengáis una buena formación en lo que es análisis y descripción de puestos de trabajo, porque son muy complejos de analizar. Son bastante complejos, con lo cual el entrenamiento tiene que ser bastante importante, bastante fuerte. Yo siempre, cuando empecé a hacer análisis de puestos de trabajo, mis primeros análisis fueron con puestos muy sencillitos, porque es una forma de ir cogiendo, sobre todo a la hora de hacer entrevistas, de ir cogiendo tablas. Cuando ya llevamos mucho tiempo como analistas de puestos de trabajo, pues ya sí nos podemos meter a esos puestos más complejos, como puede ser mandos intermedios, o puestos muy técnicos con un lenguaje pues a veces muy peculiar.
Bien, como normas, fijaros, os he puesto aquí una serie de cosas tan importantes como que la persona que realice la entrevista y el supervisor deben trabajar, como os llevo diciendo ya desde hace mucho ratito, deben trabajar en consonancia, sobre todo en asesoramiento, de que no sean aquellas personas mano derecha del supervisor. Importante, y esto sí que no se puede trabajar si no hay un ambiente de cordialidad. Cuando trabajáis en equipo, es decir, en grupos de 6-8 personas, bueno, pues se denota cierta tensión al inicio. La gente está como, bueno, ¿y todo esto para qué es? ¿Qué quieren conseguir con todo eso? Eso es fundamental que lo dejéis muy claro, que no los estáis evaluando a ellos, sino que esta información es fundamental para la estrategia empresarial. Le comentáis un poquito lo que os he explicado, la importancia que esto tiene a la hora de hacer planificaciones, establecer horarios, a la hora de, sobre todo, utilizarlo en la selección y en las promociones, y lógicamente agradecer muchísimo el esfuerzo que van a realizar con vosotros y el apoyo y el soporte que os van a dar en todo el proyecto. Como aparece aquí, se recomienda seguir una guía. En las entrevistas grupales lo mejor es llevar un formulario, como os he dicho, y entregárselo a cada persona que va a hacer su análisis del puesto de trabajo. Cuando las actividades no se realizan con regularidad, por ejemplo, cuando el trabajador desempeña varios puestos a la vez, porque yo eso sí que me lo he encontrado, y más ahora en época de crisis, que se reorganizan puestos o se reorganizan funciones, el mismo trabajo o a lo mejor a lo largo del día, es importante lo que os decía, que hagan como una especie de listado de sus tareas, lo que os ponía aquí. Pues estoy yendo un poquito para atrás, el diario de trabajo, porque eso va a ayudar sobre todo a ver la carga de trabajo que tiene ese puesto o esos puestos que está cubriendo esa persona en general. Al terminar la entrevista es necesario que reviséis y verifiquéis todos los datos, de que no os habéis dejado ninguna pregunta sin completar o ningún dato sin preguntar, y sobre todo, muy importante, que verifiquéis antes de que se vayan las personas que han estado trabajando con vosotros en grupo, que verifiquéis que han rellenado cada una de las casillas del formulario. A veces se crean resistencias, y sobre todo las mayores resistencias, ahora estoy en la pizarra número 2, se producen cuando llegamos no tanto a las funciones, tareas, sino cuando estamos sobre todo identificando los requisitos del puesto de trabajo. Ahí sobre todo el tema de qué formación es necesaria, suelen no poner la que realmente el puesto requiere, sino la que a ellos les parece que no va a tener un impacto desde el punto de vista de que imaginaros que para el puesto se requiere un titulado superior y ellos no son, el ocupante del puesto no es un titulado superior. Normalmente no suelen poner se requiere titulación superior, porque si no la tienen se sienten como que puede perjudicarles. Eso hay que recalcarlo muy bien a la hora de llevar a cabo todos estos temas, que no es la formación que ellos tienen y que están ocupando en ese puesto, sino lo que realmente se necesita para desempeñar el puesto de trabajo. Esto se debe supervisar sobre todo con el responsable superior de la persona que está haciendo o está rellenando el formulario, por lo que os comentaba, por los miedos que aparecen a la hora de llevar a cabo la entrevista de análisis de puestos. Y lo que os decía anteriormente, se debe entrenar o nos debemos entrenar y reciclarnos constantemente en estas técnicas de análisis y descripción de puestos de trabajo.
Bien, fijaros, ¿qué ventajas tiene la entrevista frente a los otros tipos o las otras metodologías que os he comentado? Pues para mí la ventaja más importante que tiene es sobre todo la comunicación, la participación de los propios trabajadores y el poder trabajar con ellos. El tener ese one-to-one con ese trabajador y que te explique claramente. A veces hay empresas que no utilizan por falta de recursos y utilizan solo formularios. Es verdad que si se explica el formulario y es el responsable de recursos humanos el que lo distribuye o el que lleva el proyecto, pero realmente el no utilizar la entrevista perdemos mucha información. Y para mí lo más importante es utilizar todos los instrumentos que tengamos a nuestra mano siempre y cuando tengamos oportunidad, bien porque económicamente el proyecto nos lo permita o porque las circunstancias de la empresa lo puedan permitir. Bien. Otra de las ventajas es que nos ayuda sobre todo a comprender mejor el puesto de trabajo. Si la información la obtenemos únicamente a través de formularios, es como mucho más fría y el no tener una persona que te está comentando realmente lo que hace y las dificultades que se encuentra a la hora de realizar el puesto de trabajo, a la hora de yo luego hacer la descripción va a ser como mucho más complicado. Cosas que tenemos que tener en cuenta. Fijaros, es importante que empecemos siempre creando un clima de trabajo. Si sois analistas externos, que no seáis de la propia compañía, un clima de trabajo de involucración, positivo, de participación. Eso, desde mi experiencia, solamente se consigue implicando a la dirección. Implicando a la dirección y a los mandos intermedios. Los mandos intermedios van a ser la piedra angular de cualquier proyecto de análisis de puestos, porque son los que van a de alguna forma ayudaros a desempeñar todo el proyecto, ya sea de un solo puesto de trabajo o de varios puestos de trabajo, con lo cual el tener esa implicación de la dirección y del mando intermedio va a facilitar mucho que el análisis de puestos sea un éxito. Eso imprescindible, la implicación. Desde luego, considero también muy oportuno el que informéis al empleado de cuál es el objetivo y de cómo se va a llevar a cabo todo el proyecto. El proyecto que va vinculado lógicamente con su puesto de trabajo. Y que os hagan todas aquellas preguntas que les generen dudas o les generen incertidumbres. ¿Por qué? Porque van a ser mucho más objetivos a la hora de hacer el análisis del puesto de trabajo y van a colaborar mucho más con vosotros. La participación va a ser mucho mayor. Cosas también a tener en cuenta. Se debe preparar minuciosamente los formularios y las baterías de preguntas. Para eso, como os he comentado, es interesante que antes de empezar con todo el proyecto tengáis la máxima información de la organización, de los organigramas, de las vinculaciones que hay de unos puestos con otros. Eso os va a ayudar mucho a la hora de llevar a cabo el análisis de puestos de trabajo. ¿Cómo debemos llevar a cabo la entrevista? Pues mirad, la entrevista tiene que ser una conversación, pero siempre ser vosotros los que lleváis o dirigís toda la entrevista. Os vais a encontrar con gente que es muy participativa y os van a dar exceso de información, con lo cual vosotros tenéis que tener muy claro qué es lo que necesitáis para que el análisis sea 100% objetivo. Cuando se vayan un poquito por temas que no os van a dar o no os va a aportar información, inmediatamente debemos reconducir la entrevista.
Por eso lo de los formularios son súper útiles, porque sobre todo cuando tú tienes el formulario es mucho más fácil saber qué es lo que tienes que investigar y analizar. Y redactar la descripción, importantísimo, una vez que hemos terminado la entrevista. Porque si además no hemos utilizado medios como puede ser un vídeo, como puede ser cualquier otro medio para grabar la conversación, se pueden olvidar muchas cosas. Y sobre todo cuando tenemos que analizar muchos puestos de trabajo, con lo cual eso fundamental. Terminamos la entrevista de recabar la información e intentamos no hacer la descripción en plan 100% detallada, bonita, pero sí redactar el máximo de detalles del puesto que hemos estado analizando. Y en líneas generales esto es un poco lo que os puedo comentar sobre lo que es la entrevista de análisis de puestos de trabajo. Importante empezar, como os he dicho, por puestos sencillitos, que vayáis cogiendo experiencia y luego ya pasar a aquellos puestos de mayor importancia, no desde el punto de vista sobre todo que tengan más impacto en lo que es la organización en general. Si son puestos donde van a ser muy técnicos, pues a veces es interesante nutriros o tener la máxima información posible, que podáis entender y hablar en el mismo lenguaje o en el mismo idioma técnico que la persona que está ocupando el puesto de trabajo. Ni que decir tiene que a la hora de redactar vuestras descripciones hay una serie, que eso supongo que aparecerá en vuestros apuntes, bueno, pues se suelen utilizar verbos en infinitivo, hay una serie de pautas a la hora de llevar a cabo esa redacción de la descripción del puesto de trabajo. Es importante que seáis 100% objetivos, y a veces no en exceso, sino muy frases cortas, pero que redacten o que resuman de alguna forma todo lo que habéis visto a la hora de llevar el análisis o al haber hecho el análisis del puesto de trabajo. Y ahora sí que sería interesante que me empecéis a preguntar todas aquellas dudas o aquellos aspectos que queráis que completemos en esta videoconferencia. Por mi parte, en líneas generales, la presentación ya ha terminado, como veis. No sé si os interesa que hagamos el formulario, que supongo que también tendréis otros formularios muy parecidos, o que ya entremos más en detalle a que me preguntéis aspectos que os puedan interesar en todo este tema tan apasionante, ¿no?, del análisis y de la descripción de los puestos de trabajo. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Os ha quedado más o menos claro todo lo que os he explicado? ¿Qué me podéis decir? Comentarme cositas. ¿Quién rompe el hielo? ¿Alguna cosita? Venga, animaros, que es un momento ahora, tenemos todavía tiempo para poder sobre todo comunicarnos y que sea un poco más dinámica, ¿no?, la videoconferencia, que no solamente os comente yo cosas. No sé si me queréis preguntar cosas de mi experiencia, lo que necesitéis. Acordaros, y esto sí que os lo comento, la importancia que tiene la parte sobre todo de exigencias del puesto de trabajo, de cara a si luego tenéis que llevar a cabo los diccionarios de competencias. Y ahí sí, desde mi experiencia, es fundamental que utilicéis los paneles de expertos. Y no sé si habéis oído, bueno, supongo que sí, todo el tema de los incidentes críticos, las entrevistas de incidentes críticos para analizar todas las exigencias de los puestos de trabajo.
el tema de gestión por competencias. Yo soy especialista en esos temas y además me apasionan, con lo cual cualquier pregunta que también me queráis solicitar, pues estoy encantada de poderos resolver. Muy bien, venga, animaros y aprovechamos este ratito que nos queda. Bien, estoy viendo aquí, esperad un momentín, estoy intentando ver. Bien, uno de los compañeros, de los alumnos, me hace una pregunta en cuanto a lo que es la lista de chequeo. Me pregunta que sobre todo a qué hace referencia. Bien, fijaros, en la lista de chequeo a lo que yo suelo hacer referencia es un poquito lo que aparece. Iros al pizarrón número 2, donde está el formulario de cargos. Bien, mirar, cuando vamos a echarle un vistazo, si os parece. Estoy ya en la página número 1. En la lista de chequeos, sí, mirar, la lista de chequeos no es ni más ni menos que si no tenéis el cuestionario. Para mí lo más útil es que llevéis un cuestionario como el que aparece aquí en la pizarra. En la lista de chequeos es que pongáis que no os tenéis que olvidar de hacer la identificación del cargo, ¿vale? Preguntar acerca de la denominación del cargo, es decir, dónde está situado el puesto de trabajo, quién está por encima, quién está por debajo, si hay gente a cargo de ese puesto de trabajo, lo que aparece aquí. Luego, lógicamente, en vuestra lista de chequeos tenéis que tener, tiene que aparecer objetivo del puesto. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la misión del puesto? Debe aparecer en vuestra lista de chequeos. Principales funciones. Acordaros que todo esto va a depender del grado de exhaustividad con la que vosotros queráis llevar a cabo el análisis de puesto de trabajo. Estamos partiendo desde el análisis máximo, ¿de acuerdo? Entonces, en esa lista de chequeo, cuando vaya a hacer mi entrevista, si no llevo un formulario, pues deben aparecer frases como no debo, es decir, identificación, descripción de funciones, ¿de acuerdo? Otra llavecita que vaya tareas. Sigo un poquito en esa lista de función, en esa lista de chequeo debe aparecer también, espera un momentín, problemas que se suelen presentar a la hora de llevar a cabo esas funciones. ¿Con qué problemas se está encontrando? ¿Con qué personas está vinculada? Es decir, las relaciones que ese puesto tiene que tener tanto a nivel interno como a nivel externo. Incluso si veis en el formulario aparece el nombre y el perfil laboral. ¿Qué es esto del perfil laboral? Pues el cargo que desempeña esa persona. No hay que poner ahí lógicamente todas las funciones, ni mucho menos, sobre todo aquellos aspectos más importantes en cuanto a su perfil, que os va a ayudar un poco a detectar. Fijaros, aquí aparece nombre y apellido, denominación del cargo. Esto es en caso de si tú supervisas personas, en caso de tener personas a tu cargo. ¿Por qué lo del nombre y apellido? Porque eso me va a ayudar luego a identificar también si han estado participando en la descripción propia. Bueno, pues o bien también no hace falta a veces poner el nombre y el apellido, eso va a depender un poco. Ya os digo que yo aquí os aparece como yo lo suelo realizar, para que tenga como muy localizada a la persona por si le tengo que preguntar o tengo que investigar algo más, ¿vale? Más cosas que debe aparecer en esa lista de chequeo. No debemos olvidar las responsabilidades que ese puesto de trabajo tiene, ¿vale? Y aquí veis
en el formulario que aparecen un montón de preguntas que están vinculadas a toda la parte de responsabilidad. ¿Por qué la parte de responsabilidad? Porque fijaros, luego a la hora de hacer la valoración de puestos, sobre todo si se utilizan la valoración por puntos, yo por ejemplo en la empresa en la que he estado trabajando tantísimo tiempo, utilizábamos la valoración GEI, o los puestos, la descripción y el análisis se hizo con la metodología GEI, y la valoración posterior se hizo también con esa metodología. Entonces el tema de responsabilidades era importante tenerlo muy claro, porque eso hacía que tuviese más o menos puntos ese puesto de trabajo. Bien, fijaros, me aparece otra pregunta de otro compañero. ¿Colgará este cuestionario junto al enlace de la videoconferencia? Pues supongo que sí, claro. La escuela vais a tener acceso al cuestionario y a la videoconferencia, ¿vale? Muy bien, y vuelvo también, sigo un poquito más avanzando en el cuestionario, y si os dais cuenta, importantísimo que no olvidéis toda la parte de requerimientos del puesto, conocimientos, experiencia, y acordaros siempre desde lo mínimo a lo máximo. ¿Por qué? Porque eso os va a ayudar a la hora de hacer, por un lado, toda la parte de selección de personal, como cuando tengáis que realizar promociones internas. Tenemos que tener requisitos mínimos o requerimientos mínimos y requerimientos máximos, y para eso tenéis que seleccionar siempre personas que estén en ese continuo, ni los excelentes ni los que tienen poquita formación o poquita experiencia que tengan imprescindible para el puesto de trabajo. Hay que hacer o elegir una muestra que sea representativa del mínimo y del máximo. Otra cosa que también os quiero recomendar y que es importante, cuando tenéis varios ocupantes de un puesto de trabajo, ¿cuántos cuántos voy a necesitar? Pues fijaros, yo la norma que tengo es de entre un 20 y un 30% de representación. Imaginaros que tenemos 10 ocupantes de un mismo puesto de trabajo. Pues en torno a 2-3 personas son las que deben colaborar a la hora de hacer ese análisis de puestos de trabajo. ¿Vale? Bien, sigo pasando un poquito más. También acordaros de que es importante hacer una revisión, sobre todo en temas de esfuerzo físico, porque eso luego os va a ayudar o va a ayudar al servicio de prevención de riesgos laborales, ¿de acuerdo? Si os dais cuenta, en el formulario pues aparecen muchas cosas que están vinculadas al tipo de trabajo, al ritmo, el exceso o menos exceso de responsabilidad, porque esos son temas que luego a la hora de la prevención de riesgos laborales van a ser imprescindibles para que ellos puedan realizar la evaluación, tanto en temas de seguridad, higiene o en temas de ergonomía. Y muy importante, no olvidéis que os firmen el formulario. ¿Por qué? Porque eso le da credibilidad, y que pongan también todas aquellas observaciones que consideren que os van a ayudar en el análisis y en la descripción posterior del puesto de trabajo, y que a lo mejor no hayan quedado registradas en el formulario. Y esto es un poco, en líneas generales, lo que tenéis que tener como muy claro, que debe aparecer en todo ese listado de chequeo. Creo que no me olvido de nada más. Estoy un poquito aquí, no, estoy revisando mis notas, pero eso es lo que debe aparecer. Venga, más cosas, que me encanta poder daros soporte en todos estos temas tan apasionantes.
Otra, también me ponéis que basta que, es decir, que las organizaciones lo apliquen, y eso es cierto. Fundamental, fijaros, el tema de gestión por competencias es impresionante. Durante muchísimos años he estado trabajando con esa metodología y es lo que a esta empresa le hizo avanzar muchísimo bueno, pues no os podéis imaginar, fue un antes y un después cuando hicimos todo el proyecto de descripción de puestos de trabajo, vamos, de análisis y descripción de puestos de trabajo, y posteriormente le aplicamos la gestión por competencias, porque realmente, sobre todo cuando tienes definidas las competencias y tienes muy detalladas las conductas en cada una de las competencias, sobre todo en desarrollo y en formación, es un esfuerzo el que reduce es grandísimo, y los resultados y los objetivos que se logran son muy interesantes. Por eso soy una gran apasionada de toda esta metodología, porque he tenido la gran fortuna, ahora como consultora, pero anteriormente como consultora interna de esta compañía, de ver en vivo y en directo la aplicación de todo esto que os estoy explicando. Fijaros que cuando somos consultores, a veces todo esto no llegamos a ver posteriormente cómo esto se ha desarrollado en la compañía, sino que hacemos el proyecto y nos vamos. Pero cuando estás internamente desarrollando proyectos, como era lo que a mí me sucedía en esta empresa, tienes la gran fortuna de ver el desarrollo y la aplicación, los resultados posteriores. Por eso soy una gran entusiasta de todo esto que os estoy comentando. ¿Vale? O sea, fundamental, de verdad, no os podéis imaginar. Bien, el tema, fijaros, la metodología GEI no es que sea ni más importante que lo que aparece o lo que es una metodología basada es un formulario igual que el que tenéis aquí. De hecho, este que aparece aquí está basado en la metodología GEI. Quizás no tanto el análisis y la descripción de puestos. Lo que sí que es importante de esa metodología es cómo hacen la valoración, porque el análisis y la descripción es lo que os he estado explicando y es lo que aparece en el formulario. No es ni más ni menos. Pero sí que es cierto que a la hora de la valoración lo hacen con factores. No sé si habéis dado todavía o estaréis en proceso de ver valoración de puestos de trabajo. Bien, pues la valoración yo la hacía a través de los factores, factorial, ¿vale? Entonces iba muy en consonancia con lo que aparece aquí en la descripción del puesto de trabajo y era muy minucioso. Si os dais cuenta, muchas de las formularios que yo he visto de otras compañías no es tan minucioso. Este formulario que yo os pongo sí que está muy basado en todo eso, porque luego os va a ayudar a hacer la valoración del puesto de trabajo si la hacéis con la puntuación común factorial, ¿vale? No sé si eso, si tengo algo de información sobre todo esto, os lo intento pasar, ¿vale? Más cositas de lo que es la metodología GEI. Voy a ver si recabo más información, pero no os preocupéis, que con lo que os estoy comentando y el formulario que aquí aparece lo tenéis, es suficiente para que podáis entender y llevar a cabo el análisis y la descripción de cualquier puesto de trabajo que tengáis que realizar. Muy bien, vale, sigo leyendo más. Bueno, en principio veo que os ha parecido interesante todo esto que hemos estado comentando. Ciertamente, de verdad, es muy interesante. Y de verdad que cualquier cosa que necesitéis, como yo soy docente de la Escuela de Negocios y de Dirección, pues oye, para eso estoy. Más preguntillas, que ya se nos va terminando un poco el tiempo. Cosas que me queráis consultar. Si habéis visto ya temas de competencias, queréis que hablemos de alguna cosilla que esté vinculada con el análisis de puestos y las competencias, algo que os genere duda y que yo ahora os la pueda resolver.
Bien. Venga, muy bien. Una preguntita más que me hacéis por aquí. Bueno, otra compañera me pregunta que hice yo en cuanto a la gestión por competencias, no sé cómo va. Bien. Lo primero que os quiero preguntar es si habéis visto ya, porque claro, el temario no sé hasta qué punto lo podéis haber visto y a lo mejor os estoy metiendo en muchas cosas que todavía no habéis desarrollado. ¿Habéis visto temas de competencias o de gestión por competencias en vuestro temario o eso todavía no lo habéis llegado a ver? Comentarme sobre todo la persona que me ha hecho la pregunta, para yo poderos responder. ¿Sabéis lo que es una competencia? ¿O tenéis información sobre competencias? Porque si todavía no habéis llegado a ese tema, a ver. Dice... Vale. Bien, posiblemente es que veo... Vale, bien. Posiblemente es que a ver, espera. Salido, ruido. Bien, posiblemente es que no habéis llegado todavía a ese tema. Y... un momentito que voy a dar contestación a lo de la gestión por competencias. Mirad, las competencias es el conjunto. Cuando habéis visto, me voy a ir un momentito, si os parece, otra vez a iros a la pizarra número 1, ¿vale? Voy a echar para atrás. Iros a las primeras transparencias que os he puesto. Fijaros que aquí os he puesto en la transparencia número 4. Ah, bueno, iros no, soy yo la que os tengo que llevar para atrás, perdonad. Cuando... quería decir iros a la pizarra número 1. Cuando veis aquí la especificación del puesto, si veis aparece aquí en lo alto competencias. Las competencias es el conjunto, conjunto, es decir, lo que va a necesitar un puesto a nivel de actitud con P, actitud con C, es decir, el conjunto de todos los comportamientos que va a requerir ese puesto de trabajo para que la persona lo desarrolle de manera exitosa. Eso es una competencia. Por ejemplo, para que sea más fácil de entender, imaginaros que estamos analizando la competencia de excelencia en el servicio. Pues es el conjunto de comportamientos, de conocimientos, de actitudes con C que esa persona necesita para que sea exitosa a la hora de ser excelente en la atención, en el servicio, en el puesto de trabajo. Eso es competencias. No os preocupéis porque seguro que vais a tener información de ese tipo y yo a lo mejor me estoy avanzando o os estoy avanzando mucho. Si os he metido un poquito todo este concepto es porque es importante que lo vinculéis con el análisis de puestos de trabajo. Es decir, vincularlo ¿en qué sentido? En el sentido de que cuando nosotros estamos analizando las especificaciones, lo que requiere el puesto de trabajo, yo tengo que llegar al detalle de averiguar no solo la formación y la experiencia, sino qué comportamientos van a ser imprescindibles para que las personas que ocupen ese puesto de trabajo lo hagan realmente bien, sean exitosos, ¿de acuerdo? Y eso lo tengo que averiguar en el análisis del puesto de trabajo, a través de la entrevista que yo voy a realizar. Con preguntas tan sencillas como, imaginaros que estamos explorando los requerimientos del puesto de trabajo. Si yo ahora me voy a la pizarra 2, os voy a llevar al formulario, dejadme... Y si os dais cuenta, en la página 9 del formulario aparece un apartado que pone competencias. Y aquí pone qué habilidades considera requiere el óptimo desempeño de este puesto de trabajo. Lógicamente, fijaros, una de las cosas que es muy importante que tengáis claro a la hora de hacer
si estáis trabajando sobre todo en equipo, que haya varias personas, para ellos la terminología que utilizamos en los formularios a veces es un poco desconocida. Entonces vuestra misión ahí va a ser especificarles o explicarles realmente, por ejemplo, qué es esto de las competencias. Y le tenéis que decir, pues mira, desde el punto de vista del puesto de trabajo, qué cosas o qué comportamientos son necesarios para desarrollar bien tu puesto de trabajo. Si estamos hablando de orientación al cliente, ¿qué es decir, qué hace un empleado exitoso para que el cliente se sienta muy satisfecho? ¿Qué es lo imprescindible y qué es lo más importante que desde el punto de vista del éxito tiene que tener una persona para que atienda bien al cliente? ¿Vale? Eso es una pregunta que les va a ayudar, por ejemplo, a entender qué es una competencia. ¿De acuerdo? Y más cositas que aparecen. Esperad un momentito. Página 10. Un momentito. 10. Vale. Fijaros que no he pasado antes. Estáis viendo en pantalla, me imagino, para ser respondido por el supervisor inmediato. Bien, que esto no lo he explicado y creo que es interesante que lo sepáis. Vale, fijaros, toda la descripción, cuando vosotros vais a hacer, normalmente cuando la persona que ha hecho su análisis de puesto de trabajo, bien en una entrevista como veíamos antes, o bien le dais el formulario, y si de lo que ha puesto el ejecutante del puesto de trabajo, el supervisor inmediato, no está de acuerdo, aquí tenéis una serie de pantallas o una serie de preguntas en las cuales el supervisor puede cambiar cosas, si os dais cuenta, y eso es importante, ¿vale? Que esto se me había olvidado comentároslo. ¿Vale? Fijaros, aquí tenéis una serie de páginas donde el supervisor puede añadir o eliminar o quitar cosas de los que no estén de acuerdo. Vale, he visto que tenéis aquí otra pregunta que me habéis hecho. Esperad un momentito que la voy a leer. Vale. Vale, me preguntáis qué es eso de una función. Vale, mirar, bien, eso es algo que también es interesante que lo diferenciemos, y para eso voy a pasar para atrás. Seguimos en la pantalla, en el pizarrón número 2, ¿vale? Si voy muy deprisa también me lo decís, ¿eh? Bien, fijaros, cuando hacemos la descripción de funciones, ¿qué diferencia hay entre funciones y tareas? ¿Vale? Por ejemplo, os voy a poner un puesto de trabajo que sea un poco genérico. Responsable de formación y selección de una compañía cualquiera. Un responsable de formación y selección tiene varias funciones. Una de las funciones va a ser pues estar encargado o coordinar todo el área de selección, ¿vale? Y dentro de esa función de coordinación del área de selección va a haber una serie de tareas que tiene que realizar. Por ejemplo, asignar tareas a los colaboradores que colaboran con él en el área de selección. Supervisar esas tareas que ha estado asignando. Si os dais cuenta, es una unidad mucho más grande, que sería, por ejemplo, la de coordinar un equipo humano, se subdivide en una serie de tareas. Esa es la diferencia entre funciones y tareas. No sé si ahora te queda un poquito más claro. Las funciones son unidades más grandes y las tareas son pues todas esas cositas que van a hacer o que conlleva ese puesto de trabajo en sí. Vale, muy bien. Muy bien. ¿Alguna cosilla más que me queráis preguntar?
Bueno, pues comentaros que ha sido un placer compartir con vosotros esta videoconferencia. A ver, espera. Bien, me están haciendo otra pregunta. Me ponéis que no ha quedado todo o que os ha quedado muy claro. Es que no sé si me ponéis que os ha quedado todo muy claro o que no os ha quedado todo muy claro. Volverme a dar feedback, por favor. ¿Os ha quedado todo claro lo que os he comentado? Bien, 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 muy bien, todo muy claro. Bueno, pues os estaba diciendo que ha sido todo un placer compartir con vosotros esta videoconferencia, que supongo o espero compartir más espacios formativos con vosotros, y que estoy a vuestra disposición a través de la Escuela de Negocios en todo aquello que me queráis preguntar o aquellas cosas en las que os pueda ayudar con el tema que hemos estado hoy viendo. Como os he dicho, voy a intentar buscaros un poquito más de información sobre la metodología GEI, y si la tengo a disposición, pues se la paso a la escuela para que os la cuelguen. ¿De acuerdo? Pues nada, mucho ánimo con este máster, que de verdad es súper bonito y súper interesante y a tope. Muchas gracias por todo. Muchas gracias. Muy bien. Un saludo y adiós. Bueno, hasta otra, ¿eh? Muy bien. Hasta luego.